Hola a todos. A continuación veremos el tema 8, análisis de circuitos secuenciales. El objetivo de la unidad es entonces entender el concepto fundamental de circuito secuencial, en contraste con los que hemos visto anteriormente como son los circuitos combinacionales. Entender también el concepto de máquina de estados finitos, conocer los distintos modelos secuenciales y sus representaciones, y aprender cómo se lleva a cabo el proceso de análisis de un circuito secuencial. Entonces, una máquina secuencial, eh, vamos a partir de la máquina secuencial más básica que hemos visto hasta ahora, que es el flip-flop. El flip-flop es una máquina secuencial porque las salidas no dependen solamente de sus entradas, ¿ya? Sino que dependen del estado en que esté. Las máquinas secuenciales entonces van a tener estos tres elementos: las entradas, los estados y las salidas. Em, si recuerdan el caso del flip-flop, por ejemplo el flip-flop JK, la salida dependía de, por ejemplo, si la salida está inicialmente en Q igual a 0, entonces la salida dependerá no solamente de la entrada, si la entrada es 0, 0 o la entrada es 0, 1 o 1, 0, qué sé yo, sino que dependerá en el estado que está, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una salida 0 y nosotros aplicamos la entrada 1, 1, entonces lo que estamos haciendo es llamar al modo de basculación del flip-flop, con lo cual hace su cambio de estado, del estado donde la salida es 0 al estado donde la salida es 1, ¿ya? Y luego nosotros podemos dejar la misma entrada a la original, la entrada 0, 0, j igual a 0, k igual a 0, y la salida seguirá siendo 1, ¿ya? Así que, como ven, en este caso, las salidas no dependen de las entradas, sino que además dependen de estados. Esos estados entonces son los que conforman finalmente el circuito secuencial. Bueno, entonces para caracterizar el circuito es posible establecer un conjunto de estados finitos internos, ¿ya? S1, S2, etcétera, cada uno de los cuales representa una situación del circuito. Así que estas situaciones, estos estados no son infinitos, son más bien limitados. Por eso se llama máquina de estados finitos. Entonces el valor de salida, ¿ya? Dijimos que una máquina de estado o un circuito secuencial tiene entradas, estados y salidas. eh, el valor de salida, ¿ya? Que en este caso la vamos a denominar O, las salidas O, van a depender del modelo con el que estemos analizando, el modelo de la máquina secuencial o del circuito secuencial que estemos utilizando. En el modelo Mili, las salidas dependerán de la entrada y del estado presente, ¿ya? Así que básicamente, como que aparece acá abajo, la función de salida de la máquina secuencial, imagínense que en este caso O es igual a la salida del flip-flop, la salida Q, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dependerá en el caso del modelo Mili de entradas y de estados, ¿ya? Y además tenemos la otra alternativa de modelo, que es el modelo Moore, en cuyo caso la salida solo dependerá del estado, no dependerá la salida de la entrada, ¿ya? Así que aquí matemáticamente se puede expresar como que la salida O solamente depende del estado y no de la entrada. Entonces, un ejemplo clásico es el semáforo, donde el semáforo sigue una secuencia predeterminada, ¿ya? Y el color, la salida en este caso del sistema semáforo, son los colores del semáforo, van a depender solamente del estado, ¿ya? Así que el primer estado es el verde, por ejemplo, el segundo el amarillo, el tercero el rojo, y siempre sigue la misma secuencia, ¿ya? Así que las salidas son solamente dependientes de la secuencia. En cambio, en otro sistema podría depender no solamente la salida, bueno, en el caso del flip-flop tipo JK, por ejemplo, la salida, ¿ya? No solamente depende del estado, ¿ya? También dependerá de las entradas. Por ejemplo, si las entradas son 00, 01, 10 y eso. Vamos a ver un mejor ejemplo de eso más adelante, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las salidas, y a las salidas del sistema del circuito secuencial. Pero además tenemos otra componente que es la evolución, la función de transición que se llama, de cómo pasamos de un estado al estado siguiente, ¿ya? Entonces, como dice acá el texto, la evolución del sistema viene marcada por los cambios o transiciones desde el estado presente, ese I,
al próximo estado NS. Bueno, NS es porque next state, ya el estado siguiente, que en ambos modelos depende de la entrada y del estado presente. Aquí sí que el modelo Mealy y el modelo Moore coinciden entonces en que el estado siguiente siempre dependerá de la entrada y del estado Entonces, actual, la caracterización de un es circuito una función, secuencial el estado indica su siguiente es una comportamiento función que de depende de la transición de entrada y estados del se estado puede actual llevar a cabo en ambos mediante la casos, utilización de pero no así grafos la o salida. tablas de La estado salida es salida, como básicamente se lo muestra que a nosotros, continuación. es la parte ¿Qué útil tenemos del acá? sistema Bueno, lo que secuencial. estamos Es la viendo, parte que nosotros este vamos a diagrama de arriba utilizar. se llama En el caso un del diagrama de semáforo, estados. entonces serían las Básicamente, luces, ¿ya? a cada una de Esa estas es la salida. situaciones o estados de Veamos. la máquina secuencial o del circuito secuencial, lo vamos a encerrar en un circulito y le vamos a poner un número o un identificador. Entonces tenemos el estado 1, el estado 2 y así. Y además vamos a dibujar con una flecha cuál va a ser la transición y en algunos casos cuál es la condición para pasar de un estado al siguiente, ¿ya? Entonces, lo de arriba todavía no lo vamos a explicar en detalle qué significan estos símbolos, pero lo de arriba es el diagrama de estados, ¿ya? Si entonces el semáforo que tiene 3 estados, entonces tendríamos 3 circulitos y tendríamos las flechas que indican cómo pasar de un estado al otro o cómo mantenerse en el estado. También hay flechas que salen y llegan al mismo estado, ¿ya? Ese es en el caso en que no hay transición de estado. Y además están las tablas de estado y salida, como se ven acá, donde por un lado tenemos los estados posibles y por otro lado tenemos las entradas posibles, ¿ya? Entonces yo aquí identifico con las filas cuál es el estado en el que me encuentro y con las columnas cuál es la entrada que identifico, ¿ya? Partamos por la más sencilla, que es la Moore. Entonces aquí tengo distintos estados con las distintas filas y las distintas entradas posibles. Entonces si yo estoy en el estado, supongamos en el estado 0 acá, y mi entrada es 0, ¿ya? Mi entrada es 0 y el estado es 0. Entonces en este casillero me va a indicar cuál va a ser el siguiente estado, ¿ya? Por eso aparece aquí NS, porque cada casillero me indica cuál es el siguiente estado al que voy a saltar. Entonces, si yo estoy en el estado 0 y tengo una entrada 0, por ejemplo, aquí en este casillero podría haber un 3. Y 3 significa algo así como váyase al casillero 3 o al estado 3. Entonces ahora tengo que bajar y llegar entonces al estado 3. Y luego estando en el estado 3, si mi entrada es la misma, 0, entonces ahora estoy en el casillero 3, 0. Y en este casillero a su vez me va a decir, bueno, vaya al próximo estado. Y así entonces voy a ir cambiando de estados, ¿ya? Saltando de un estado a otro estado, de acuerdo a lo que me indica esta tabla. Entonces, como vimos en el caso del sistema del modelo Moore, cada estado además representa una salida, o mejor dicho, cada salida está asociada a un estado y nada más. Por lo tanto, podemos aquí pensar que las filas son los distintos estados, pero también podemos pensar que son las distintas salidas, ¿ya? No tiene más complicación que eso. Mientras que en el modelo Mealy, entonces tenemos lo mismo, tenemos todos los posibles estados, tenemos las posibles entradas, y cada casillero entonces me va a indicar cuál es el estado siguiente, pero también me va a indicar cuál es la salida actual, ¿ya? Dado que ahora la salida no solamente es la misma para un mismo estado, sino que la salida también va a depender de la entrada. Así que aquí vamos a tener una salida, al lado vamos a tener una salida distinta y así, ¿ya? Antes toda esta fila tenía la misma salida O y ahora esta fila, el O depende de cuál es la columna, además de la fila, ¿ya? Eso. Entonces, ya vamos al análisis, nos vamos acercando lentamente al análisis de las máquinas secuenciales, ¿ya? Pero primero hablemos de la realización de las máquinas secuenciales con circuitos digitales, es lo que se conoce como un circuito secuencial, ¿ya? O sea, una máquina secuencial o también una máquina de estado, una máquina que recorre distintos estados, con circuitos digitales, entonces es un circuito secuencial. Podría ser implementado no solo con circuitos digitales, podría ser implementado con circuitos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y cualquier ingenia que de la antigüedad, por ejemplo, los primeros autómatas eran hechos con engranajes y hechos de madera, qué sé yo. Así que no necesariamente tiene que ser con circuitos electrónicos y digitales, ¿ya? Pero en el caso de que estemos hablando de una máquina secuencial que esté implementada en circuito digital, entonces es un circuito secuencial. Ok, entonces en ello los estados de entrada I
corresponden a los valores de las señales de entrada X. O sea, aquí en este diagrama de acá no aparece Y, sino que aparece X, ¿ya? Entonces se le cambia un poco los nombres por algún motivo. Y las salidas O se describen como Z, ¿ya? Es un cambio de nomenclatura solamente. Y también los estados internos SI corresponden a los valores 0 y 1 dentro del conjunto de variables llamados estados, ¿ya? Sí, claro. ¿Qué sucede acá? Sucede que el estado en el que vayamos transcurriendo, ya supongamos que vamos a analizar o vamos a diseñar un circuito secuencial que va a tener, pongamos, 4 estados, ¿ya? Entonces la pregunta es dónde se implementan esos estados, dónde quedan registrados los estados. Bueno, los estados van a ser posiblemente estos espacios de memoria que, por ejemplo, acumulan los flip-flops, ¿ya? Vamos a tener que tener un grupo de flip-flops encargados de acumular información, en este caso valores, ¿ya? Y el número de valores disponibles va a conformar el número de estados posibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 2 flip-flops, voy a poder tener 2 salidas, y con esas 2 salidas, si las combino, voy a poder tener 4 estados posibles, ¿ya? Como los flip-flops son los encargados de almacenar, retener la información, retener memoria, son los encargados de, por así decirlo, retener el estado de la máquina, ¿ya? Pero además de los flip-flops, que en este caso es el bloque que se visualiza aquí como el banco de biestables, ¿ya? El banco de flip-flops, que son los encargados de nuevo de mantener o de retener el estado actual. También vamos a tener el circuito combinacional, que es el que combina las entradas, ¿ya? Con la salida de los flip-flops, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos 2 flip-flops que tienen 2 salidas, estas 2 salidas yo las voy a ingresar a mi circuito combinacional junto con las entradas, y estas 2 entradas más el circuito combinacional me van a dar como resultado una salida. Así que, en otras palabras, esta salida va a depender no solamente de la entrada, porque si así fuese, si la salida dependiese solamente de la entrada, estaríamos hablando de un circuito combinacional tradicional. Pero si queremos que además dependa de estados, entonces va a depender la salida de la entrada y además de lo que arrojen el banco de biestables, el banco de flip-flops, ¿ya? Entonces, hasta ahí bien, y lo último que queda pendiente es cómo hacer que ese banco de biestables y de flip-flops vaya alternando, vaya cambiando de estado, dependiendo de las condiciones que se vayan cumpliendo. Y para eso también se utiliza el circuito combinacional, que básicamente toma esta información de entradas y del estado de los biestables, y eso se lo vuelve a inyectar al banco de biestables para que el banco de biestables asimile el siguiente estado, ¿ya? Es así que, definiendo el circuito combinacional y el banco de biestables, nosotros podemos diseñar una máquina secuencial que siga una secuencia, valga la redundancia, según como lo establezcamos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante y ahí va a quedar un poco más claro. Pero en principio, entonces, bueno, antes de diseñar, primero vamos a analizar. Este tema termina en el análisis nomás de un sistema secuencial y después vamos a ver el diseño. Análisis de circuitos secuenciales, entonces. Bueno, entonces, básicamente la labor que vamos a tener que hacer es analizar un circuito que nos van a dar, que está compuesto de compuertas lógicas y de un banco de biestables, donde el banco de biestables está compuesto a su vez por flip-flops, ya puede ser 1, 2 o varios. El número de flip-flops va a estar asociado al número de estados que tenga el circuito secuencial, ¿ya? Ok, entonces me dan este circuito y además me dan un diagrama con la secuencia de entrada, ¿ya? Por ejemplo, las señales de entrada, si tiene 2 entradas o 3 entradas, cuáles son esas señales, y con eso yo tengo que analizar el sistema y determinar entonces cuáles son los estados que tiene el sistema y también posiblemente cuáles son las reglas que se van a tener que cumplir para hacer las transiciones entre estados, y también determinar cuáles son las salidas del sistema, del circuito, para cada uno de los estados, ¿ya? Esas salidas entonces las podemos dibujar en un diagrama de tiempos. Finalmente, nos pueden pedir también una descripción verbal. Esto significa entender lo que hace el circuito finalmente y poder describir, bueno, cuál es la operación, ¿ya? Para eso tenemos que comprender
el funcionamiento. Entonces, el proceso de análisis de un circuito que nos entregan para poder determinar todo esto tiene varios pasos, los cuales se entienden mucho mejor con un ejemplo, pero aquí están descritos, así que los vamos a resumir brevemente. Lo primero es determinar cuáles son, entonces, determinar cuáles son las ecuaciones que gobiernan toda la etapa combinacional del sistema, ¿ya? Tenemos compuertas lógicas, tenemos flip-flops, entonces tenemos que determinar cuáles son todas las entradas de ese sistema. Vamos a tener que determinar entonces cuál es la salida de la etapa combinacional. Estas salidas a su vez se van a conectar con los flip-flops, entonces tenemos que ver cómo son las entradas de los flip-flops en función a todo este sistema combinacional y así, ¿ya? Así que vamos en ecuaciones ir determinando cuál es la interconexión que nos pasaron a través del diagrama esquemático, ¿ya? Luego hacemos una tabla y en la tabla ponemos con las columnas todas las variables que podemos identificar. Por ejemplo, las variables de entrada, las entradas de los flip-flops, la salida de los flip-flops y así. Variables auxiliares. Todo eso lo identificamos en las columnas de la tabla. El paso 3, entonces, es determinar, dado que ya sabemos cuáles son las entradas, los valores incluso, podemos simularlo, los valores que van a tener los flip-flops en sus entradas, nosotros vamos a poder saber cuál va a ser el estado siguiente o cuál va a ser el Q siguiente en función a esas entradas, ¿ya? Si tenemos flip-flops tipo D, nosotros sabemos que el D lo que hace es copiar el estado para el estado siguiente lo que está viendo en su entrada, ¿ya? Así que, como nosotros sabemos cuáles van a ser los estados siguientes, en una fila, o sea, en las filas de la tabla vamos a ir anotando entonces todos estos distintos estados, todas esas distintas transiciones, ¿ya? Todo esto es con ceros y unos, son solamente bits, ¿ya? Dado que cada una de las líneas y de las variables puede tener, son álgebra booleana, así que pueden solamente tener dos estados. En esta tabla va a estar contenido solamente ceros y unos. Y finalmente, ¿cómo se llama? Tenemos todas las tablas, todas las filas completadas de la tabla y con eso ya podemos comenzar a hacer nuestro diagrama de estados, ¿ya? O la tabla de transición, que es la que nos dice de qué estado, cuáles son todos los estados presentes primero que todo, y nos dice cómo hay que hacer para pasar de un estado al siguiente, cuáles son las condiciones que se deben cumplir, por ejemplo, en la variable de entrada y ese tipo de cosas. Y con eso además también podemos ver cuál es la variable, cómo evoluciona la variable de salida, y esa variable de salida entonces la podemos graficar en un diagrama de tiempos. Eso es más o menos lo que hay que hacer. Eso mismo está entonces descrito aquí en este esquema lógico. Obtener ecuaciones de estado siguiente y salida, generar tablas, generar diagrama de estado, o sea, ya el diagrama de transición, y desarrollar el diagrama de tiempos de la variable de salida, y después darle una interpretación al funcionamiento de esa máquina o circuito secuencial. Esta es la tabla resumen de biestables, ¿ya? Que es muy importante, entonces la vamos a utilizar para generar todo el proceso de análisis. Entonces tenemos acá 4 flip-flops que vamos a analizar. El primero de ellos es el SR. Bueno, nosotros en su momento lo vimos como el latch SR, pero aquí se presenta como el flip-flop SR. Así que básicamente las transiciones son con la señal de reloj en los cantos de subida en este caso. Y la única diferencia con el flip-flop JK, ¿ya? Es entonces su último estado, donde en el caso del SR la entrada 1-1 no está definida, mientras que en el JK el 1-1 es el modo de basculación, ¿ya? Tenemos entonces también el flip-flop D, donde ya dijimos la función de salida con respecto a la entrada es bastante simple, donde la salida sigue a la entrada para el reloj siguiente, el ciclo de reloj siguiente. Así que si es 0 la entrada, en el reloj siguiente la salida va a ser 0, y si es 1 la entrada, el reloj siguiente va a ser 1. Y el flip-flop T, donde entonces un 0 en la entrada implica mantener el estado Q, y un valor 1 implica alternar el estado Q. Entonces tenemos, bueno, en estas tablitas que aparecen acá, las tablas características, básicamente todas las posibles combinaciones para cada uno de estos flip-flops, y qué sucede entonces con su salida.
como vemos, si es que las entradas son 0, 0, entonces el estado se mantiene. Si las entradas es 0, 1, entonces estamos aplicando un reset. Si es 1, 0, estamos aplicando un set. Si aplicamos 1, 1 en el caso de JK, entonces estamos aplicando una basculación. Por lo tanto, el Q siguiente va a ser el complemento del Q actual. Todo eso. Y de ahí sale entonces la ecuación característica, ¿ya? Que es básicamente transformar la representación booleana, la expresión booleana de esta tabla de verdad. La forma más sencilla de hacer esto, ¿cómo llegamos a estos valores? Es simplemente, por ejemplo, determinar acá, bueno, si recuerdan cómo se obtenía la expresión booleana de una tabla, era buscar los valores que tuviesen 1, ¿ya? Entonces aquí tenemos un valor que dice 1, que nos daría entonces S por R complemento, ¿ya? Más otro valor que no es un 1, sino que es una Q, ¿ya? Y ese valor va a ser S complemento por R complemento por Q, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por Q porque normalmente lo multiplicaríamos por 1 si es que hubiese un 1, ¿ya? Pero no hay un 1, hay una Q, así que lo multiplicamos por Q. Y eso si se simplifica, llegamos a esta expresión de acá, ¿ya? Donde dice Q siguiente es igual a S más R complemento por Q. Si no me creen, podemos comprobarlo. Entonces aplicamos el 0, 0 a esta expresión. Implica que S es 0, ¿ya? Este término queda en 0. Y R es 0. Si R es 0, el complemento es 1. Por lo tanto, toda esta expresión va a quedar que Q siguiente es igual a Q, ¿ya? Cuando S y R son 0, 0. Si aplicamos el 0, 1, entonces tenemos que S es 0 y R es 0 también. Por lo tanto, todo esto se convierte en 0, ¿ya? Como aparece en la tabla, ¿ya? Así que básicamente esta ecuación característica resume esta tabla perfectamente. Y aquí tenemos la ecuación característica para el caso del JK, para el caso del flip-flop D y el T. Luego tenemos la tabla de excitación, que es básicamente la función inversa de la tabla característica y de la ecuación característica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con esta tabla nosotros podemos saber qué son los valores que necesitamos ingresar en S y en R, en el caso de este flip-flop, o JK, o D, o T, para pasar de un valor de Q al Q siguiente que quisiéramos querer, o sea, que quisiéramos obtener. Entonces, por ejemplo, si tenemos Q, valor de Q igual a 0, y nosotros queremos que en el estado siguiente Q siga siendo 0, ¿cuáles son las opciones? En este caso, bueno, uno es mantener el estado con la opción de S igual a 0 y R igual a 0, o fijar un reset, ¿ya? Que es la segunda opción acá, donde S es igual a 1 y R es igual a 1. O sea, S es igual a 0, perdón, y R es igual a 1. Entonces nos podemos dar cuenta que para que si Q es igual a 0 inicialmente y queremos que se mantenga, S tendría que mantenerse o adoptar el valor de 0 y R en realidad da lo mismo. Porque si es 0 o es 1, vamos a terminar entonces con Q siguiente igual a 0. Así que por eso aquí aparece que tenemos que hacer que S sea igual a 0 y que R tiene cualquier valor arbitrario. Al revés, si estamos entonces en el estado 0 y queremos pasar al estado 1, observando también tenemos qué opciones. La opción de fijar un set, ¿ya? Con el 1, 0. Y en el caso del JK tendríamos la opción de basculación, pero como estamos en el SR no la tenemos, ¿ya? Así que si estamos en 0 y queremos pasar a 1, la única opción que tenemos es hacer un set, que es aplicar en set 1 y en R un 0. Y ahí tenemos el 1, 0. Si estamos en el estado de salida 1 y queremos pasar al estado de salida 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer con S y R? Bueno, o aplicar un reset, ¿ya? Aplicar un reset en realidad, porque no podemos bascular nuevamente. Así que aplicar un reset significa en set aplicar 0, en R aplicar 1, y eso es precisamente lo que hacemos acá. Y si estamos en el estado 1 y queremos mantenernos en el estado 1, ¿qué opciones tenemos? Ahí sí que nuevamente tenemos dos opciones. Una, mantenerse con el estado de no transición, o sea, de latch, con S igual a 0 y R igual a 0. O aplicar un set, en cuyo caso S es igual a 1 y R es igual a 0. Así que, ¿qué es lo que se mantiene igual en estas dos opciones? Que R es igual a 0 y S en un caso es 0 y en otro caso es 1, así que da lo mismo que valor sea S. Por lo tanto, nos queda que S da lo mismo y que R es igual a 0. Y así entonces podemos obtener la tabla de excitación de todos los flip-flops, ¿ya? De 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 1 a 1 y así cuáles son los valores. Entonces este es el diagrama de estado de los biestables
que vimos, de los flip-flops que vimos anteriormente. Entonces tenemos la tabla que vimos en el diapositiva anterior, la tabla de transiciones. Yo la copié y la pegué acá, es la misma de antes. Y con eso se construyen entonces estos diagramas de estados. Cada flip-flop tiene solamente dos estados representados por sus posibles salidas, Q igual a 0 o Q igual a 1. Entonces, ¿cómo armamos este diagrama? Entonces partimos, por ejemplo, del estado inicial donde Q es igual a 0. Y con esta tablita entonces vemos si estoy en Q igual a 0 y quiero pasar al siguiente estado donde Q también es 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces S tiene que ser 0 y R da lo mismo. R puede ser 0 o 1. Así que dibujo una flechita donde dice que estoy en 0 y vuelvo a 0, donde S es 0 y R es cualquier valor. Ahora, si quiero pasar de 0 a 1, o sea, del estado 0 al estado 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces veo la tablita y me dice S tiene que ser 1 y R tiene que ser 0. Entonces aquí dice, para pasar de Q0 a Q1, S es igual a 1, R es igual a 0. Después para pasar de 1 a 0 es el caso opuesto, y ahí vemos en la tabla que dice 0, 1, aquí entonces anotamos 0, 1. Y si estamos en el estado 1 y queremos mantenernos en el estado 1, entonces la opción es que S sea cualquier valor y R sí que tiene que ser 0. Y nos mantenemos. Lo mismo con JK, con algunas variaciones acá en la transición de 0 a 1 y de 1 a 0. El caso del D es sencillo. Si estamos en 0 y que queremos pasar a 1, D tiene que ser 1. ¿ya? Y si estamos en 1 y queremos pasar a 0, D tiene que ser 0. ¿ya? Si estoy en 0 y quiero mantenerme en 0, D tiene que ser 0 también. Y en el otro caso D tiene que ser 1. Y en la transición, bueno, como vemos entonces, con Q igual a 1 significa transición y con Q igual a 0 significa, perdón, con entrada T igual a 0 significa no transición y T igual a 1 significa transición. Así que si estoy en 0 y quiero hacer una transición, T es igual a 1, y si quiero volver a hacer una transición, vuelta con T igual a 1, me deja en el estado inicial. Si me quiero mantener, entonces T en ambos casos es 0. Y ahora sí el ejemplo, entonces, ejemplo de análisis de lógica secuencial sincrónica. Realizaremos el análisis siguiente circuito secuencial. Bueno, entonces se ve que tenemos un circuito. El circuito tiene, pareciera que tuviese dos entradas, que es count y clock, ¿ya? Pero la señal de reloj en realidad no cuenta como una entrada propiamente tal, sino que es la señal que siempre va a estar presente encargada de sincronizar nuestros circuitos secuenciales, ¿ya? Así que en estricto rigor la única entrada es el valor CNT, que en verdad significa count, contar. Así que podemos sospechar que la funcionalidad de este circuito tiene algo que ver con contar, ¿ya? Bueno, vemos que hay varias compuertas lógicas, ¿ya? El valor de count ingresa aquí a una compuerta lógica inversora, ingresa a una compuerta OR exclusiva, count luego ingresa a dos compuertas lógicas más, AND, ¿ya? Y luego, bueno, se generan varias interconexiones, pero al final llegamos a la entrada de un flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Arriba también hay un flip-flop tipo D que se alimenta de este OR exclusivo, que como dijimos por un lado se alimentaba de la señal count, pero además se alimenta de una línea que viene de ¿dónde? Viene de la salida del flip-flop, ¿ya? Así que aquí vemos un esquema donde la salida del flip-flop está alimentando a la entrada del flip-flop, ¿ya? Así que esto se pone, como ven, más interesante porque hay una suerte de retroalimentación. Así que es precisamente esa retroalimentación la que logra de que esta máquina secuencial recorra una secuencia de estados definida, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Así que bueno, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo vamos a saber cuál es su funcionamiento, sus posibles estados y todo eso? En principio pareciera que es complicado, pero en realidad no lo es tanto. Lo primero que tenemos que hacer es determinar entonces cuáles son las entradas aquí en este circuito. Y las únicas entradas que tenemos son la entrada de 0 y la entrada de 1, ¿ya? Así que nuestras dos funciones de excitación van a ser de 0 y de 1. No hay nada más que requiera una entrada, ¿ya? Entonces, de 0 vamos a escribir la ecuación booleana. De 0 es igual a, bueno, todas las compuertas que estén aquí asociadas. Tenemos que es una operación OR exclusivo entre dos variables. Una de ellas es count y la otra es la salida Q0, ¿ya? Así que ya tenemos una ecuación de excitación que dice de 0 es igual a count o exclusivo Q0, ¿ya?
Y la segunda es D1, que es una ecuación un poco más compleja, y como vemos es una operación OR de, a su vez, tres operaciones AND. ¿Ya? Recordemos, las operaciones AND significan multiplicación, y cada una de estas recoge varias variables que están distribuidas en el circuito. Por ejemplo, la primera compuerta AND recoge la variable complementada de la entrada count, y también recoge la salida Q1. ¿ya? Así que podemos decir que por un lado esta ecuación que gobierna D1 depende, por este lado, de la variable Q1 multiplicado por count complemento. Por otro lado también tenemos esta compuerta AND central, que por un lado se alimenta de la salida Q0, ¿ya? Además se alimenta de la entrada count, y además se alimenta de la salida Q1 complemento. ¿ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, para qué sirve que los flip-flops tengan salidas complementadas, porque ahí por lo menos ya tenemos no tenemos la necesidad de aplicar un inversor, sino que ya viene la salida complementada para llegar y utilizar. ¿ya? Eso también entonces va a la compuerta OR. Y finalmente tenemos otra compuerta AND, ¿ya? Que se alimenta de count, se alimenta de Q1 y se alimenta de Q0 complemento. ¿ya? Entonces, con eso determinamos las dos ecuaciones de excitación, de 0 y de 1. Entonces, ahí están las ecuaciones. Como dijimos, de 0 dependía de la operación OR exclusivo, y de 1, bueno, de todas estas tres operaciones principales. Cada una de estas multiplicaciones representa una de esas compuertas AND. Y luego entonces tenemos que hacer esa transición, esa ecuación que nos define cuál es el Q siguiente, tanto para el flip-flop 0 como para el flip-flop 1. ¿ya? Entonces esto va a depender de qué tipo de flip-flop estamos utilizando. Como en este caso nos dieron en el esquema flip-flops tipo D, son los más sencillos porque el Q siguiente es igual a la entrada D actual. ¿ya? Así que simplemente decimos que Q0 siguiente es igual a D0, y D0 ya está definido arriba. Así que simplemente pegamos acá. ¿ya? Q1 siguiente entonces también es igual a D1, y copiamos y pegamos acá, reemplazamos simplemente. ¿ya? Así que ahora ya sabemos cómo se va a ver Q0 y Q1 siguientes en funciones a las variables que están en este momento presentes, ¿ya? Que sería la variable de entrada count y las variables de salida Q0 y Q1. ¿ya? Si se fijan, eso es todo lo que hay acá. Variable count y variable de salida Q0 y variable de salida Q1, y con sus respectivos complementos. Entonces el paso 3 es, aquí tenemos que aplicar los estados. ¿ya? El primer estado, aquí se parte de un estado en general, bueno, nos tienen que decir con qué estado se parte, cuál es el valor que tiene Q0 y Q1 inicialmente. Entonces, no nos dijeron explícitamente, pero vamos a suponer que partimos con Q1 y Q0 igual a 0, 0. ¿ya? Entonces, Q1 y Q0 igual a 0, 0. Y luego tenemos entonces dos opciones. La opción 1 cuando count es igual a 0, y la opción 2 cuando count es igual a 1. ¿ya? Entonces la opción 1 cuando count es igual a 0, aquí esto parece que no se entiende mucho, lo voy a explicar. Cada una de estas columnas de acá, ya la columna que estoy indicando ahora, corresponde a Q1 siguiente, y la columna de acá corresponde a Q0 siguiente. ¿ya? Este Q0 siguiente va acá, pero en el caso, en la situación donde count es igual a 0. ¿ya? Por así decirlo, en el universo donde count, la variable entrada es igual a 0, entonces esta columna equivale a Q1 y esta otra columna equivale a Q0. ¿ya? Pero en la situación donde count es igual a 1, esta es la columna Q1 y esta es la columna Q0. ¿ya? Son valores distintos. Ok, entonces tenemos la entrada 0, 0. Y en el caso de que count sea igual a 0, la pregunta es cómo quedaría Q1. ¿ya? Y si vemos las ecuaciones que vimos anteriormente, las ecuaciones de excitación, entonces reemplazamos las variables. Bueno, donde hay Q0 lo reemplazamos con un 0, donde hay Q1 con un 0 también, y los complementos respectivos. Y donde hay count, la variable count la reemplazamos también por un 0. Y eso nos va a arrojar entonces un respectivo Q1 siguiente y Q0 siguiente, y completamos acá. ¿ya? Lo mismo hacemos con count igual a 1, cambiamos la variable en vez de 0 a la 1 y completamos.
los resultados de las dos variables de excitación, las dos ecuaciones de excitación, quiero decir, y nos da este resultado. ¿Ya? Entonces ya podemos observar que cuando count es igual a 0, del estado 0,0 pasamos al estado 0,0, o sea, nos mantenemos. Pero sin embargo, si count fuese 1, pasamos del estado 0,0 al estado 0,1. ¿Ok? Ok, entonces el estado 0,1 es el que tenemos que anotar ahora en la siguiente fila. ¿Ya? Ahora anotamos el estado 0,1. No es que tengamos que poner todas las combinaciones de estados, porque es posible que hayan estados que no existan, ¿ya? Que nunca se transiten. ¿Ya? Es por eso que el estado que se está llamando ahora es el que vamos a llamar, o sea, el que vamos a anotar siguiente. Si estos dos estados hubiesen sido distintos, bueno, los dos tenemos que anotarlos a continuación. Y en el fondo ir anotando todos los posibles estados acá que van siendo solicitados. ¿Ya? En este caso se solicita entonces el 0,1, por lo tanto anotamos el 0,1. Y ahora hacemos la misma operación, reemplazamos en las ecuaciones de excitación, pero ahora con Q1 igual a 0 y Q0 igual a 1, para count igual a 0, para count igual a 1, y obtenemos entonces el valor de Q1 y el valor de Q0, y bueno, para los dos casos. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos valores. Y de nuevo, si estábamos en el estado 0,1, con count igual a 0 nos mantenemos en 0,1, pero con count igual a 1 pasamos al 1,0. ¿Ya? Entonces 1,0 es el próximo estado, tenemos que anotarlo abajo y de nuevo hacemos el reemplazo con estas variables, tenemos esta variable y observamos entonces que se repite esta tendencia de que cuando count es igual a 0, estos estados se mantienen, pero si count es igual a 1 pasa a otro estado, que en este caso es el 1,1, y del 1,1 lo anotamos al final, obtenemos las ecuaciones nuevamente y obtenemos que del 1,1 transitamos al 0,0. Y del 0,0 entonces partimos desde el inicio y así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la transición? La transición sería 0,0, count igual a 1, 0,1, count igual a 1, pasamos al 1,0, count igual a 1, pasamos al 1,1 y así. Y esto, si se fijan, bueno, esto se parece a algo que ya hemos visto en los temas anteriores, que es simplemente un contador. ¿Ya? Pero antes de eso, de llegar a esa conclusión, anotamos el diagrama de estado. ¿Ya? Entonces, vemos que de esta tablita quedaron cuatro filas que cada fila, como había mencionado antes, representa cada uno de los estados. Así que el estado 0,0 lo anotamos aquí, Q1, Q0 igual a 0,0, el estado 0,1 lo anotamos al ladito, el 1,0 abajito y el 1,1 por acá. Entonces una vez que tenemos los cuatro estados, los cuatro circulitos con la combinación de estados, en este caso las salidas Q1 y Q0 son los estados en sí, ¿ya? Y luego hacemos la transición. Entonces, si yo estoy en 0,0, ¿qué tengo que hacer para pasar a 0,0? O sea, para mantenerme. Bueno, si usted está en 0,0 y quiere mantenerse en 0,0, aquí la tabla te dice que el valor de count tiene que ser igual a 0. Así que ahí ponemos variable count es igual a 0 y entonces nos mantenemos. Pero por el contrario, si count es igual a 1, usted pasa del 0,0 al 0,1. Y es por eso que nosotros aquí anotamos la variable count 1 y pasamos al estado siguiente. Y lo mismo, si estoy aquí y me quiero mantener, ¿qué tengo que hacer? Bueno, count tiene que ser igual a 0, ¿ya? Y si quiere pasar al estado siguiente, entonces count igual a 1. Y es por eso que esta flechita aparece count igual a 1. Y así, entonces se dibujan todas las transiciones posibles y todos los requerimientos, o sea, qué variable tiene que tener, o sea, qué valor tiene que tener la variable count para que se generen las transiciones. Y así entonces logramos dibujar el diagrama de estado. Que si se fijan, el diagrama de estado es mucho más fácil, más rápido de comprender que una tabla o que el circuito, que es lo más complejo de todo. Luego entonces tenemos el diagrama de tiempos. Bueno, en este caso posiblemente nos dieron o nos darían por lo menos la señal de reloj y la señal de count. Porque count en realidad es una variable de entrada, así que depende del usuario. Entonces a nosotros en realidad nos dan los primeros dos cronogramas, ¿cómo se llama? Y nosotros tenemos que determinar, bueno, cómo funciona la transición. Entonces mientras count esté habilitado, ¿qué es lo que sucede? La cuenta, o sea, los estados van a ir aumentando. Si partíamos del 0,0, con el primer canto de subida, entonces pasamos al 0,1, bueno, al 1,0, quiero decir, 1,0. Segundo canto de subida, entonces pasamos al 0,1. Tercer canto de subida, pasamos al 1,1. Luego se deshabilita count
existe nuevamente un ciclo de reloj, pero aquí no se incrementa la cuenta. ¿Por qué? Porque el count está deshabilitado. Y en ese caso, si recordamos, entonces el valor, el estado se mantiene simplemente. Así que paso 6, describimos verbalmente cuál es la función. Bueno, analizando el circuito, el diagrama de estados, podemos ver que mientras count es igual a 1, el circuito secuencial recorre los estados de la siguiente secuencia. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así. Por otra parte, cuando count es igual a 0, el circuito permanece en su estado actual hasta que count cambie a 1. ¿Ya? O sea, se mantiene en el estado hasta que el count cambie a 1. En cuyo caso, la cuenta continúa. Se puede concluir que el circuito realiza la cuenta en módulo 4, o sea, llega hasta el valor de 3 nomás, ¿ya? Y cuando le tocaría el valor de 4, en realidad se reinicia la cuenta y vuelve, en vez del 4, al 0, ¿ya? Eso significa cuenta módulo 4, ¿ya? Con una señal de control count que habilita o no la cuenta, ¿ya? Así que finalmente esta señal count lo que hace es eso, habilitar, decidir cuándo la cuenta transcurre o cuándo la cuenta se detiene. El circuito analizado las salidas son los estados... ya, claro. Y en el circuito analizado la salida son los estados del sistema, ¿ya? O sea, la salida O. Esto, ¿a qué va? Esto va a decir si es un sistema Moore o un sistema Mealy. Entonces, como la salida, que en este caso es la salida, en realidad lo que estamos obteniendo de salida son esos dos Q1 y Q0, ¿ya? Por ejemplo, Q1 y Q0 lo podríamos conectar a dos LEDs y ahí estamos haciendo un uso útil de esas salidas, ¿ya? En fin, esas salidas ¿de qué dependen? Solamente dependen del estado, porque si estoy en el estado 0, entonces mis salidas son 0, 0. Estoy seguro que no dependen de otra cosa. Si el estado es el 0, 1, entonces las salidas son 0, 1 y así, ¿ya? Por lo tanto, como solamente dependen del estado y no dependen de otra variable interna, además del estado, entonces decimos que es un circuito tipo Moore o un modelo tipo Moore, ¿ya? Eso. Entonces queda como tarea para ustedes, para desarrollo personal, desarrollar los ejercicios que están en las diapositivas siguientes. El desarrollo está en el libro que se entregó como referencia de clase, o sea, el Floyd. Tenemos este circuito que es muy similar al que se analizó, ¿ya? Hay una pequeña diferencia que no se las voy a indicar, entonces ustedes tienen que ver, pero la idea es que puedan desarrollar entonces básicamente el mismo procedimiento que el anterior y responder las mismas preguntas, o sea, en el fondo cuál es el funcionamiento, cuál es la operación de este sistema. Aquí la salida es I, ¿ya? La salida ya no son Q0 y Q1, sino que la salida es I. Y entonces también tienen que determinar si este sistema. Y el ejercicio 2 que pueden realizar es este de acá, que también se complejiza un poquito más, ¿ya? También determinar finalmente si es Moore o Mealy. Eso es todo. Ya estamos concluyendo entonces con la asignatura. Nos quedan solamente el tema 9, 10 y 11, pero en realidad que son breves. Así que en esencia esto es como el curso de sistemas digitales. Muchas gracias. Nos vemos.